noches. Les saluda el abogado Héctor Alvarenga. Como les he comentado, en este espacio, bienvenidos a La Cruda Verdad, un espacio que he usado para comunicarme con el pueblo hondureño y gente también de Latinoamérica que nos observa o que ve el canal. Un abrazo a todos los hondureños y a toda la gente que me ve en el canal. Este tema quiero hacerlo porque lo considero de suma importancia en las últimas semanas, específicamente el caso denominado en Honduras la Caja de Pandora, que así le estableció la MASIC y la UFCIC, que son los organismos de investigación que han llevado a cabo estas investigaciones, que están involucrados cerca de 38 funcionarios públicos, actos de corrupción desde entre el periodo del 2010 al 2014, actos de corrupción, lavado de activos, entre otros delitos. Son delitos graves. Quiero dar mi punto de vista, dar un pequeño análisis, hacer un pequeño análisis sobre lo que es este caso. Creo que hay buenos avances en cuanto a la investigación de actos de corrupción. Se estableció un precedente. La gente, nos remontamos un poco atrás al caso del Seguro Social, que también surgió de la misma época. Entre las elecciones del 2013 se drenó dinero del Seguro Social en Honduras para financiar campañas políticas. Por lo menos las investigaciones lo que apuntaban. Pero como no se había investigado, despertó un descontento en la gente y surgió las marchas, surgieron las antorchas en nuestro país, en Honduras, y lo que conllevó a la instalación de la MASI en Honduras. A pesar de que la gente lo que pedía era la CICIG, se estableció la MASI, pero creo que la MASI ha venido haciendo un excelente trabajo, a pesar de que muchos no creen que pueda llegar a funcionar o no creían. Creo que la MASI ha dado muestras de que sí realmente sí puede. Lo que me preocupa es la reacción que puedan tomar dichos funcionarios. Pues estamos hablando que Honduras es uno de los países más corruptos del mundo, por no decir el tercero más corrupto. Creo que ya al llegar a este nivel de corrupción podemos prácticamente sacar una conclusión de que los altos niveles de corrupción están infiltrados en esferas importantes del país. Como ya he hablado en otros videos sobre el estancamiento, el no desarrollo, la pobreza, es evidente que la corrupción está infiltrada en todos los estratos sociales, en la empresa privada, en el gobierno, en todas las esferas del gobierno, en instituciones. No hay una credibilidad en las instituciones del gobierno. El hondureño en sí no cree en las instituciones del gobierno. Si no hay una credibilidad, no hay un fuerte sentido de institucionalidad, es evidente, porque la corrupción es grave, gravísima, y esa corrupción a ese nivel nos lleva a hacer el siguiente análisis. Puede existir métodos legales para sacar a la MASI de Honduras. Realmente la MASI fue un acuerdo que el gobierno de Honduras, eso no hay que negarlo, o sea, hubo una presión social
de parte del pueblo en las calles cuando se volcó para exigirle a Sisi. Sin embargo, se instaló la MASI, pero ya sea por presión del pueblo o por presión internacional, pero sí, efectivamente, los gobernantes aceptaron, el gobernante, el presidente Juan Orlando Hernández aceptó la instalación de la MASI, sea como sea, se tuvo que instalar. O sea, él aceptó un procedimiento que sin el permiso o la autorización de la voluntad del mandatario del país no se hubiera instalado, ya sea por presión internacional o por lo que sea, pero se instaló y el mandatario estuvo de acuerdo. Sin embargo, los resultados que ha venido dando son tan fuertes que lleva a pensar que altos funcionarios quieren ahora tratar de sacarla. Así que no nos extrañemos que, bueno, ya acudieron, de hecho, ya hubo, según lo que tengo entendido, lo que sucedió fue que funcionarios involucrados en corrupción, porque Juan Jiménez Mayor, que era el representante de la MASI, acudió a las instalaciones del Ministerio Público a presentar denuncia contra cerca de 60 diputados, lo cual le llamó el pacto de impunidad. Diputados involucrados en actos de corrupción, lavado de activos, en diferentes tipos de delitos contra el pueblo hondureño y contra el Estado de Honduras. Estos funcionarios lógicamente son poderosos en el país y lograron presentar un recurso a través de bufetes privados de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para tratar de sacar a la MASI. Lo que no se pudo lograr fue sacarla porque en estos países así funciona, pues, a pesar de que hay una autodeterminación de los pueblos, pero no hay que desconocer de que los países pobres, así como Honduras, siempre tienen una influencia grande por parte de países desarrollados, en este caso de países como Estados Unidos. Es decir, a Estados Unidos le interesa que Honduras elimine su corrupción, que se desarrolle, y de esta forma evitar el flujo de emigrantes que van a trabajar a Estados Unidos, que le está afectando a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo evita Estados Unidos? El presidente Donald Trump, muy hábilmente, él tiene claro que la corrupción en estos países es el factor determinante que tiene a estos países hundidos en la pobreza, y por eso esta gente emigra, para buscar seguridad y para buscar empleo, porque no hay en sus países, no hay camino, no encuentra cómo desarrollar su vida, y eso tiene molesto a Estados Unidos. Lógicamente Estados Unidos entonces intervino para que la MASI no saliera de Honduras. Por lo tanto, ¿qué hicieron los magistrados? En la sala de lo constitucional de la Corte Suprema en Honduras no tuvieron más remedio que aprobar la constitucional. O sea, me hubiera gustado y yo lo hubiera preferido que hubiera hecho lo mismo la Corte Suprema, la sala de lo constitucional, pero sin la influencia de Estados Unidos. O sea, darle el grado de constitucional, porque fue constitucional. El Congreso lo sometió a discusión en su debido tiempo antes de aprobarse la instalación del acuerdo MASI. El presidente también lo ratificó. Está legalmente constituido. Sin embargo, estos diputados querían acudir, claro, ¿por qué? Porque esto funciona por base de influencias. En Honduras, lamentablemente, el Poder Judicial no es un órgano independiente. No funciona así debería de ser, pero no lo es así. De hecho, los magistrados de la actual Corte Suprema fueron nombrados por dedo. O sea, no hay pruebas de eso, pero eso es lo que se asume, ¿verdad? Es la impresión que tiene todo el pueblo. Y claro, no hay pruebas de que así fue, pero
el pueblo, como les digo, no cree en la institucionalidad. Y eso es un factor gravísimo. Si el mismo pueblo no cree en su propia institucionalidad, eso es grave. Eso significa que el mismo pueblo no cree en las personas que elige, en las personas por las cuales va a votar. ¿Por qué? Porque ocurre lo que sucedió en las elecciones del 2017, en las elecciones del 2013, que como la corrupción está tan elevada, el que gana no acepta el que gana no acepta si el otro viene y reclama ante el tribunal. ¿Por qué? Porque hay influencias. El que pierde no acepta el gana del otro, el que gana acusa al otro de corrupción, sucesivamente. Pero regresando al tema, esto es un factor clave en el desarrollo de un país. Y lo que más me preocupa es que estos funcionarios involucrados en actos de corrupción estén tratando de buscar la forma de sacar del país al órgano investigativo que sí ha llevado a tener aceptación en el pueblo en cuanto a la investigación de actos de corrupción. Creo que el pueblo, hay un gran porcentaje del pueblo que está creyendo en la MASI, y créanme que aquel gobierno que defienda, o aquel gobernante que defienda, aquel funcionario que defienda la instalación de la MASI se va a grabar en la memoria de la población. Ese funcionario va a quedar grabado en la historia y para la historia, porque la mayoría de funcionarios, especialmente los que están siendo enjuiciados, no quieren que siga la MASI, quieren sacarla, quieren coartarle lo que es el órgano investigativo, que eso es lo que le da los pequeños dientes que tiene. No nos extrañemos que partidos tradicionales, Partido Liberal y Partido Nacional, se unan para tratar de sacar a la MASI de Honduras. Esto sería grave, esto sería gravísimo, y estoy seguro que a Estados Unidos no le gustaría. Además, estamos viendo también que altos funcionarios que en ningún momento pensaron ser procesados por delitos. Y déjenme decirles una cosa, lo que es cuando se presenta un requerimiento fiscal contra alguna persona, es porque ya hay investigaciones precedentes, hay suficientes pruebas para entablar un juicio, para llevarlos a juicio. Es decir, cuando se presenta un requerimiento fiscal, ya se hizo una investigación previa y se encontraron pruebas que meritan llevar a juicio a la persona para probar en juicio y hacer uso de esas pruebas. Es decir, ninguna persona a la cual se le presentó un requerimiento fiscal contra él para llevarlo a juicio está totalmente libre de culpa. Es decir, hay pruebas ya en su contra. Lo que esta persona tiene es el derecho a que no se le considere como el culpable y se le garantice su derecho de que mientras no, el principio de que mientras no se comprueba en sentencia firme que es culpable, es inocente. Y de hecho, ese es un principio que sí se debe respetar. Sin embargo, no es totalmente cierto que dicen de que no tienen nada que ver, porque hay pruebas y eso tienen que demostrarlo, tienen que desvirtuar, esas pruebas en juicio. Esto nos lleva a concluir que lo que es las altas esferas del gobierno deben de luchar y deben de estar claros en que si la MASI se va del país, no le beneficiaría. El gobierno actual de Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández, comenzó con una campaña de caiga quien caiga. Efectivamente, o sea, caiga quien caiga es un procedimiento, es una política aplicada por el partido del gobierno de Juan Orlando Hernández desde el inicio, pero a caiga quien caiga no se le miraba resultados. Ahora, con la MASI
sí se están viendo resultados está viéndose, si lo vemos desde ese punto de vista, se está viendo bien ese tipo de políticas. Caiga quien caiga, acompañado por la MASI, se está viendo bien. Ahora, claro, hay que tener huevos y tenerlos bien puestos, pero sí, porque el caiga quien caiga significa caiga quien caiga, como la palabra lo dice. Y acompañado de la MASI creo que efectivamente va a caer quien caiga. Entonces, muy independientemente, y así debe ser la justicia, independientemente de qué partido, que seas de mi mismo partido político, que me hayas ayudado en la campaña, pero no, si sos corrupto tenés que pagar, pues. Cometiste un delito y tenés que pagar. Realmente así debe funcionar, así debería funcionar realmente el Ministerio Público, actuar de oficio, pero no, tenemos un Ministerio Público que no hace nada, prácticamente. Por eso se tuvo que instalar la MASI, porque la población no mira resultados en cuanto a corrupción, no ve resultados. O sea, la clase política debe de tener un fuerte órgano investigativo en contra de la corrupción, porque así uno se garantiza que cada funcionario que llega al poder o que llega al gobierno no va a llegar a robar, porque va a tener temor a que lo investiguen, a que lo metan preso, porque el sistema judicial funciona. Así debería de ser, pero no es así, no es así, y ese es el problema más grave el que tenemos en Honduras, que no es así, y por eso tuvo que venir e intervenir un órgano externo e instalarse con algunas facultades, como lo es la MASI, porque nuestro poder judicial no puede hacerlo, porque está viciado, porque está controlado, porque por un montón de factores, pero no puede hacerlo. Es lamentable, porque no debería de ser así. El Ministerio Público debería tener plenas facultades y plena independencia para poder hacer lo que está haciendo prácticamente la MASI, para poder hacerlo sin ayuda de la MASI. Lamentablemente no es así. Si la MASI se va, sé que no va a ser así, y todo el mundo de conocimiento general que no va a ser así, porque no funciona la institucionalidad en nuestro país. Hay que reestructurarlo todo de nuevo, y para reestructurarlo, lamentablemente lo que voy a decir no les va a gustar a muchos, pero la clase política, no toda, pero en su mayoría, está infiltrado y está involucrado en actos de corrupción, narcotráfico, crimen organizado, etcétera. Y eso es grave, eso no debe de ser así. Si tuviéramos un órgano investigativo, el Ministerio Público, como debe de ser, la corrupción no hubiera llegado a los grados y a las esferas a las que ha llegado. Y eso garantizaría que cada funcionario que llega al gobierno no piense en ir a robar dinero y a sacarlo para después financiar campañas, hacerse nuevos millonarios. Nuestro funcionario, nuestro pueblo no pensaría así, porque tuviera temor de hacerlo, porque hay un órgano investigativo y que ya tuviera preso a los que lo han hecho. Entonces los que aspiran a ser ministros, los que aspiran a ser diputados, tuvieran un temor y no fueran a robar a esos cargos públicos. Sin embargo, no es así. Creo que la instalación de la MASI es algo crucial en el desarrollo del país, que siga trabajando de esta forma, a medida de que los corruptos vayan siendo procesados, enjuiciados como debe de ser. Las clases nuevas en la política van a tener temor de cometer los mismos robos o errores que estaba cometiendo la clase anterior, y eso va a ayudar a un desarrollo en el país, un desarrollo que se va a ver en próximos años, en años más adelante, pero va a haber desarrollo real, no ficticio como el que existe actualmente. Y todos los gobiernos han sido así, independientemente que sea nacional o liberal. Lo que son los datos lo manipulan. O sea, realmente los índices que muestra el país, los análisis del país, de desempleo, de criminalidad, de tasas de pobreza, son manipulados, no son los reales. No son los reales son los de los organismos internacionales.
y no cualquier organismo internacional, sino que los organismos internacionales de alta credibilidad, Transparencia Internacional, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Los datos son más creíbles de estas organizaciones que los de Honduras. Los de Honduras, por ejemplo, en Honduras dicen los datos que actualmente el gobierno maneja en 2018, criminalidad bajó, la delincuencia bajó. Sin embargo, el hondureño que vive día a día en Honduras no lo siente así, no es así. Tú le platicas, entrevistas a cualquier hondureño, no lo siente así, a pesar aunque sea del mismo partido, no siente esa seguridad, no la siente. ¿Por qué los altos funcionarios tienen que andar con grandes guardaespaldas, con carros blindados, armados hasta los dientes? Porque la delincuencia es perra en Honduras, porque la criminalidad es altísima. Por eso, entonces los datos no concuerdan, no encajan. El temor que se tiene, creo que no solo yo, sino que varios analistas también, expertos en la materia, creen y creemos que lo que es sacar a la MASI de Honduras sería un retroceso grave. Y aparte de que sería un retroceso grave, estaríamos prácticamente dando a entender que la clase política quiere garantizarse una impunidad, y eso estaría incitando a que las clases nuevas y nuevas generaciones que van a entrar a la política se les estaría incitando a que cometan actos de corrupción y que se agrave más la corrupción, logrando así un flujo de inmigrantes más elevado para Estados Unidos. Y creo que a Estados Unidos no le gustaría ese tipo de acciones. También quería comentarles sobre lo que es acciones que pueden tomar los partidos tradicionales en base a tratar de desestabilizar las investigaciones de la MASI o evitar que siga investigando, ya que pueden hacer acciones como presentar recursos, modificar leyes. Las leyes, recordemos que las leyes tienen pasajes oscuros, y estos pasajes oscuros pueden ser utilizados para tratar de sacar a la MASI. Por ejemplo, no podemos desconocer que los imputados tienen derecho, y tienen unos derechos que no se les debe violentar. Sin embargo, conociendo a las clases corruptas de Honduras, van a tratar de hacer uso de ese tipo de derechos para transgiversarlos y manipularlos, tal y como lo hicieron con el caso de la reelección, en el cual se asumía de que, no se asumía, sino que se daban por entendidos los que querían la reelección, que se les estaba evitando un derecho a elegir y ser electo, un derecho universal, y que por eso ocupaban la reelección, y que por eso acudían a la corte para que habilitaran la reelección. Caso que no es así. En otro video voy a hablar sobre ese tema, sobre el tema de la reelección. No fue así. Ya hay organismos internacionales que se pronunciaron sobre ese mismo tema, sobre si un gobernante ya electo, ya que ya terminó su periodo, se puede elegir, y si se reelige, al reelegirse estaría, al evitar la Constitución o alguna ley interna, la reelección evitaría el derecho a votar y ser electo, y no es así. Ya fue determinado por investigación de órganos específicos de la OEA, y también hay una sentencia ya con precedente que no es así, que no violenta, una sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, en la cual se establece, en Guatemala en el 93, se establece que el derecho a elegir y ser electo no se violenta al impedir la reelección con una ley interna. Así que no es así. Voy a hablar más ampliamente sobre este tema en otro video. Por lo tanto, muchas gracias. Les pido que compartan el video, manito arriba, y que se suscriban al canal. Muchas gracias.